Nunca pensé que descubriría la traición más grande de mi vida mientras luchaba por respirar en una cama de hospital. Estaba ahí tirada, con los pulmones llenos de líquido por la neumonía, cuando escuché la voz de mi hija Carmen hablando en voz baja en el pasillo con su marido Javier. Ellos pensaban que dormía, pero yo siempre he tenido el sueño ligero. Ahora que está internada, es el momento perfecto, dijo mi hija. Mis suegros ya tienen todos los papeles listos. Solo es transferir todo hoy mismo. Mi corazón se aceleró, pero fingí seguir durmiendo. Durante 45 años, construí esa casa ladrillo por ladrillo junto a mi difunto esposo. Era lo único que me quedaba de él. Me llamo Esperanza Hernández, tengo 72 años, y creí conocer a mi propia hija hasta esa noche maldita en el Hospital General de la Ciudad de México. Carmen tiene 45 años y siempre fue la niña de mis ojos. Cuando su padre murió hace 8 años, ella se convirtió en mi única familia real. Javier, su esposo de 4 años, nunca me cayó bien, pero lo toleré por amor a ella. Los suegros de Javier, Silvia y César Morales son personas que desde el primer día me dieron mala espina, pero nunca interferí en las decisiones de Carmen. Siempre fui una mujer educada, respetuosa, pero la educación también tiene límites. La neumonía me había atacado sin piedad. A mis 72 años, los pulmones ya no responden como antes. El doctor Ramírez me había explicado que era grave, que necesitaba estar internada al menos una semana. Carmen lloró cuando recibió la noticia. Se abrazó a mí como cuando era pequeña. «No te preocupes, mamá, yo me encargo de todo», me había dicho, y vaya que se estaba encargando de robarme. Al día siguiente, fingí no saber nada cuando Carmen llegó con ese rostro de preocupación fingida que yo conocía desde que era adolescente. «¿Cómo se siente hoy, mamá?», preguntó, besando mi frente con esos labios fríos que antes me daban calor. Yo la observé cuidadosamente. No podía mirarme a los ojos, igual que cuando mentía sobre sus calificaciones en la preparatoria. «Estoy mejor, hijita. Pero cuéntame, ¿cómo están las cosas en casa?». Ella tartamudeó una respuesta vaga sobre que todo estaba bien. En ese momento, confirmé mi sospecha. Mi propia hija me estaba robando mientras yo luchaba contra la muerte. Pero ella no sabía que su madre siempre fue más lista de lo que aparenta. Durante mi juventud trabajé como secretaria en un despacho de abogados. Aprendí a leer entre líneas, a detectar mentiras, a entender cuando alguien me estaba viendo la cara. Esas habilidades nunca se olvidan. Carmen siempre creyó que yo era una mujer simple, dedicada solo a la casa y la familia. Nunca le conté sobre los cursos de contabilidad que tomé en secreto, sobre los ahorros que manejé durante décadas, sobre las decisiones financieras que tomaba cuando su padre creía que él controlaba todo. Las mujeres de mi generación aprendimos a ser fuertes en silencio. La enfermera Lupita, que me cuidaba desde el primer día, notó que algo andaba mal. «Que se ve preocupada, señora Esperanza», me dijo con esa dulzura que solo tienen las personas que genuinamente se preocupan por otros. Yo sonreí y le respondí: «A veces descubrimos que las personas no son quienes pensábamos que eran, mijita». Ella asintió, comprensiva. Durante la tarde, fingí dormir nuevamente y escuché a Carmen hablando por teléfono en el balcón. «Sí, suegra, ya está todo listo. La casa ya es de ustedes. Ella nunca se va a enterar». Sentí un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con la neumonía. Era el dolor de una madre que acababa de perder a su hija para siempre. Esa noche, mientras las máquinas monitoreaban mis signos vitales, recordé cada sacrificio que había hecho por Carmen. Cuando se divorció de su primer esposo, a los 25 años, llegó a mi casa con sus 2 hijos pequeños, Diego y Fernanda. Yo cuidé de todo: la comida, la ropa lavada, llevar a los nietos a la escuela. Durante 4 años mantuve a esa familia completa con mi pensión de jubilada. Cuando conoció a Javier hace 6 años, abrí mi casa para él también. Pagué su boda, presté dinero que nunca fue devuelto. Cuidé a mis nietos siempre que ellos querían salir. Y ahora, en la primera oportunidad que tenían, me estaban robando lo único que realmente me pertenecía. Carmen llegó la mañana siguiente temprano, trayendo flores del mercado, y esa sonrisa que usaba cuando quería algo de pequeña. «Mira, mamá, te traje tus claveles favoritos», dijo,
acomodándolos en el florero con movimientos nerviosos. ¿Ya hablaste con el doctor? ¿Cuándo te dan de alta? Yo la observé arreglar las flores con esas manos que yo había enseñado a hacer todo: cocinar, coser, escribir, amar. Pronto, hijita. El doctor dice que ya estoy mejor. Carmen se sentó en la silla junto a mi cama y tomó mi mano. Mamá, cuando salgas de aquí, ¿qué te parece si te vienes a vivir con nosotros? Ya no tienes que preocuparte por nada, nosotros te cuidamos. La miré directamente a los ojos y por primera vez en años, ella apartó la mirada. Cuando Carmen salió a comprar mis medicinas, llegó la visita que yo estaba esperando. El licenciado Leandro Vázquez había sido amigo de la familia durante 30 años. Él llevó todos los trámites legales cuando murió mi esposo. Me ayudó con el testamento. Siempre fue una persona de confianza. Cuando lo vi entrar al cuarto con esa expresión seria que yo conocía bien, supe que mis sospechas estaban fundadas. Licenciado, le dije en voz baja, necesito que me ayude con algo muy importante. Él se acercó, preocupado. ¿Qué pasó, señora Esperanza? Respiré profundo y dije algo que cambiaría todo. Necesito verificar si todavía soy dueña de mi propia casa. El rostro del licenciado Vázquez cambió completamente. Durante 30 años de amistad, él me había visto en las buenas y en las malas. Me conocía lo suficiente para saber que yo no haría esa pregunta si no tuviera motivos serios. Señora Esperanza, ¿hay algo que yo deba saber? Yo cerré los ojos un momento, sintiendo que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían mi vida para siempre. Mi hija está tramitando algo a mis espaldas. Escuché una conversación que no debía escuchar. Creo que me están robando mientras estoy enferma. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El licenciado Vázquez se quedó pensativo unos minutos. Luego sacó su celular. Déjeme hacer unas llamadas. Mañana temprano tengo respuestas para usted. Cuando se disponía a irse, yo lo detuve. Licenciado, una cosa más. Esto queda entre nosotros hasta que yo decida qué hacer. Él asintió gravemente. Por supuesto, señora Esperanza. Pero quiero que sepa algo. En todos estos años que la conozco, nunca la he visto equivocarse sobre las personas. Si usted sospecha algo, probablemente tiene razón. Esas palabras me dieron la tranquilidad que necesitaba. No estaba loca, no estaba paranoica, estaba siendo traicionada, pero al menos ahora tenía a alguien de mi lado. Esa tarde, Javier llegó con sus 2 hijos pequeños de su primer matrimonio. Los niños, Sofía de 8 años y Emilio de 6, corrieron hacia mi cama con esa alegría genuina que solo tienen los niños. «Abuela Esperanza, te trajimos dibujos», gritó Sofía, mostrándome una hoja llena de colores. Por un momento se me olvidó todo. Estos niños me querían de verdad. No sabían nada de las intrigas de los adultos. «Están preciosos, mi amor», les dije, abrazándolos con toda la fuerza que me permitían los tubos del suero. Javier se quedó parado en la puerta, observando. «¿Cómo se siente, señora Esperanza?», preguntó con esa cortesía forzada que siempre usaba conmigo. «Mejor, Javier, mucho mejor», respondí, mirándolo fijamente. Durante 4 años de matrimonio con Carmen, Javier nunca había logrado engañarme completamente. Era un hombre ambicioso, de esos que siempre buscan el camino fácil para conseguir lo que quieren. Cuando se casó con Carmen, yo sabía que no era por amor. Carmen tenía una casa, una pensión estable y una madre que había acumulado algunos ahorros durante toda una vida de trabajo. Eso era lo que realmente le interesaba a Javier. Pero lo que él no sabía era que esa madre también sabía defenderse cuando era necesario. Los niños se quedaron jugando en mi cama mientras Javier salía a hablar por teléfono. Desde mi ventana podía verlo en el estacionamiento, hablando animadamente con alguien. Sofía se acurrucó a mi lado. «Abuela, ¿es cierto que te vas a venir a vivir con nosotros?», me preguntó con esos ojitos brillantes. Mi corazón se apretó. Esta niña inocente no tenía idea de lo que sus padres estaban planeando. «No lo sé todavía, mi amor. Depende de muchas cosas». Emilio levantó la cabeza de su libro de colorear. «Yo quiero que te vengas. Papá dice que vas a tener tu propio cuarto y que podrás hacernos de comer todos los días». Las palabras del niño me helaron la sangre. Ya tenían todo planeado. Ya habían decidido mi futuro sin consultarme. Cuando Javier regresó, su actitud había cambiado. Estaba más relajado, casi alegre.
se acercó a mi cama con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Esperanza, Carmen y yo hemos estado pensando, cuando salga del hospital, no tiene sentido que regrese sola a esa casa tan grande. Nosotros podemos cuidarla mejor. Mis padres, Silvia y César, están muy emocionados de conocerla mejor. Ellos tienen experiencia cuidando personas mayores. Yo sonreí dulcemente. Esa sonrisa que había perfeccionado durante 72 años de vida. Qué considerados son ustedes, Javier. Qué suerte tengo de tener una familia que se preocupa tanto por mí. Pero por dentro, sentía que algo estaba despertando. Durante toda mi vida había sido la mujer que cedía, que aceptaba, que se adaptaba a lo que otros decidían por ella. Había criado a Carmen prácticamente sola porque su padre siempre estaba trabajando. Había sacrificado mis sueños, mis ahorros, mis años dorados para asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Trabajé doble turno como secretaria para pagarle la universidad. Vendí las joyas que me había regalado mi esposo para comprarle su primer carro. Hipotequé mi casa cuando ella necesitó dinero para el divorcio, y así me pagaba. Pero lo que Carmen y Javier no sabían era que su madre ya no era la misma mujer ingenua de antes. Esa noche, la enfermera Lupita vino a revisar mis signos vitales. Era una mujer joven, de unos 30 años, con esa paciencia infinita que se necesita para trabajar en un hospital público. «Señora Esperanza, ¿no puede dormir?», me preguntó, notando que tenía los ojos abiertos a las 2 de la madrugada. «Estoy pensando en muchas cosas, hijita», le respondí. Ella se sentó un momento a mi lado, algo que probablemente no debía hacer, pero que hizo de todas formas. «¿Quiere platicarme? A veces ayuda a sacar las cosas». Le conté sobre Carmen, sobre los años de sacrificio, sobre la conversación que había escuchado. Lupita me escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando. «Señora», me dijo finalmente, «tengo 4 años trabajando aquí. He visto muchas familias, y le voy a decir algo que quizás no quiera escuchar. Hay hijos que solo recuerdan a sus padres cuando necesitan algo, pero también he visto señoras como usted que encuentran la fuerza para defenderse». Sus palabras se quedaron conmigo el resto de la noche. Fuerza para defenderme. Yo tenía esa fuerza, solo había olvidado usarla. A la mañana siguiente, Carmen llegó puntual como siempre, pero esta vez no venía sola. Traía a Silvia y César Morales, los padres de Javier. Desde la primera vez que los conocí, algo en mi estómago se revolcaba cuando estaban cerca. Silvia era una mujer de 60 años que se vestía como si tuviera 30, siempre hablando de dinero, de propiedades, de oportunidades de inversión. César era peor, un hombre calculador que siempre me miraba como si estuviera evaluando cuánto valía yo económicamente. «Señora Esperanza», dijo Silvia con esa voz melosa que usan las víboras, «qué gusto verla mejor. Hemos venido a conocerla porque Carmen nos ha contado tanto de usted». «Sí», agregó César, acercando una silla a mi cama, «especialmente sobre su hermosa casa en la colonia Roma. Carmen nos contó que la construyó usted misma con su difunto esposo». La forma en que dijo «hermosa casa» me puso todos los nervios en alerta. Durante 40 años de matrimonio aprendí a leer a las personas, y estos dos tenían interés escrito en la frente. «Es una casa modesta», respondí calmadamente, «pero tiene muchos recuerdos». Carmen se movía nerviosamente junto a la ventana. «Mamá, Silvia y César son expertos en bienes raíces. Nos están ayudando con algunos trámites para cuando usted salga del hospital». Ahí estaba, la confirmación de lo que había escuchado la noche anterior. «¿Qué tipo de trámites?», pregunté, manteniendo mi voz serena, aunque por dentro sentía que se me revolcaba el estómago. Silvia y César se miraron rápidamente. «Cosas administrativas, señora», dijo César, «para facilitar que Carmen pueda ayudarla con sus finanzas si llega a necesitarlo en el futuro». Yo asentí como si fuera la mujer ingenua que ellos creían que era. Qué considerados, qué suerte tiene Carmen de tener suegros que se preocupan tanto por la familia. Pero por dentro estaba ardiendo. No de fiebre, sino de una rabia fría que no había sentido jamás. Estos desconocidos estaban en mi cuarto de hospital, planeando robarse mi patrimonio, mientras yo luchaba por recuperarme de una enfermedad que casi me mata. Y lo peor de todo,
Mi propia hija era parte del plan. La hija por la que había sacrificado todo, por la que había trabajado hasta que me dolían los huesos, por la que había gastado mis últimos ahorros cuando necesitó ayuda con su divorcio. Esa misma hija ahora estaba entregándome como un paquete a unos extraños que solo veían en mí una oportunidad de negocio. Cuando se fueron, fingí estar cansada y cerré los ojos. Pero mi mente estaba trabajando más rápido que nunca. Recordé cada conversación que había tenido con Carmen en los últimos meses. Sus preguntas sobre mis documentos, sobre dónde guardaba los papeles importantes, sobre si tenía testamento, sus sugerencias de modernizar mi forma de manejar el dinero, de simplificar mis cuentas bancarias. Todo había sido preparación para este momento. Todo había sido parte de un plan para despojarme de lo que me pertenecía. Pero ellos habían cometido un error fundamental. Habían subestimado a Esperanza Hernández, la mujer que sobrevivió a la pobreza de su infancia, que trabajó desde los 14 años para ayudar a su familia, que crió a una hija prácticamente sola, que enfrentó la muerte de su esposo con dignidad y que siguió adelante cuando el mundo se le vino encima. Yo no era una víctima. Nunca lo había sido realmente. Solo había estado esperando el momento correcto para recordarles a todos de qué estaba hecha. Esa tarde llegó mi salvación en forma de un hombre elegante de 60 años. El licenciado Leandro Rivera había sido amigo de la familia durante más de 20 años. Él había manejado todos los asuntos legales cuando murió mi esposo. Me había ayudado con trámites. Siempre había sido honesto y directo conmigo. Cuando lo vi entrar al cuarto con esa expresión preocupada que solo él sabía poner, supe que alguien le había contado algo. «Señora Esperanza», me dijo después de saludarme. Recibí una llamada muy extraña del registro público de la propiedad. Me informaron que hay movimientos en los documentos de su casa. ¿Usted autorizó alguna transferencia? Ahí estaba. La confirmación oficial de lo que ya sabía. No, licenciado, yo no he autorizado nada, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Él se acercó más a mi cama, bajando la voz. Señora Esperanza, alguien está intentando transferir la propiedad de su casa a nombre de los señores Silvia y César Morales. Los documentos llevan su firma. Pero yo he visto su letra durante años y esto no lo escribió usted. Sentí que algo dentro de mí se activaba, como un motor que había estado apagado, pero que de repente volvía a la vida. Licenciado, le dije mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué puedo hacer para detener esto? La sonrisa que apareció en el rostro del licenciado Rivera me tranquilizó como no me había tranquilizado nada en días. Señora Esperanza, usted puede hacer mucho más de lo que cree, pero necesito saber, ¿está segura de que quiere enfrentar esto? Porque una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Yo pensé en Carmen, en los años de amor y sacrificio. Pensé en mis nietos, en las tardes que habíamos pasado juntos. Pensé en la vida que había construido y que ahora querían arrebatarme. Y entonces, con una claridad que no había tenido en años, respondí, licenciado, llevo 72 años siendo educada y comprensiva, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Haga lo que sea necesario. Durante las siguientes horas, mientras el licenciado Rivera hacía sus llamadas desde el pasillo, yo me quedé sola en mi cama procesando lo que estaba sucediendo. No era solo el robo de mi casa, era la traición de la persona que más amaba en el mundo. Era descubrir que todos esos años de entrega habían sido vistos como debilidad. Era entender que Carmen nunca me había respetado realmente. Solo me había tolerado mientras yo le fuera útil. Pero también era algo más. Era darme cuenta de que todavía tenía poder, que todavía podía tomar decisiones, que todavía podía luchar por lo que era mío. Carmen regresó al atardecer con una bolsa llena de medicinas y esa expresión de hija preocupada que había estado perfeccionando durante días. ¿Cómo se siente, mamá? ¿Vino alguien a visitarla? Yo sonreí con la misma dulzura de siempre. Vino el licenciado Rivera. Me trajo unos papeles para firmar. La expresión de Carmen cambió instantáneamente. Se puso pálida, nerviosa. ¿Qué tipo de papeles, mamá? Su voz había subido una octava. Cosas de rutina, hijita, cosas aburridas de mi edad. Carmen se relajó visiblemente, pero yo podía ver que su mente estaba trabajando, calculando, preguntándose qué tanto sabía yo.
Javier llegó 1 hora después. Inmediatamente noté la tensión entre él y Carmen. Se hablaron en murmullos junto a la ventana, pensando que yo no podía escucharlos. Pero mis oídos estaban funcionando perfectamente. ¿Estás segura de que no sabe nada?, preguntó Javier. Imposible, respondió Carmen. Ella confía completamente en mí. Además, está muy débil por la enfermedad. Escuchar a mi propia hija hablar de mí como si fuera una tonta indefensa me dio la fuerza que necesitaba para lo que venía. Durante 72 años había cuidado de otros. Era hora de cuidar de mí misma. Esa noche, cuando las luces del hospital se apagaron y los pasillos quedaron en silencio, yo me quedé despierta planeando. No era venganza lo que sentía, era justicia. Era la necesidad de recuperar mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Carmen había cruzado una línea que no se podía descruzar. Había decidido que yo era demasiado vieja, demasiado enferma, demasiado tonta para manejar mis propios asuntos. Se había equivocado, y yo me iba a encargar de demostrárselo. El licenciado Rivera regresó a primera hora de la mañana siguiente con una carpeta llena de documentos. Su expresión era grave, pero determinada. «Señora Esperanza, tengo noticias, y ninguna es buena». Se sentó junto a mi cama y abrió la carpeta cuidadosamente. Su casa efectivamente está siendo transferida a nombre de Silvia y César Morales. La firma que aparece en los documentos es una falsificación bastante burda. Pero hay más. Mi corazón se aceleró. «¿Qué más, licenciado?». Él suspiró profundamente. «También descubrí que Carmen ha estado usando su nombre para solicitar préstamos, pequeños al principio, pero cada vez más grandes. Su hija la ha estado endeudando sin que usted lo sepa». La habitación dio vueltas por un momento. No era solo mi casa, era mi nombre, mi crédito, mi historial limpio de toda una vida. Carmen no solo me estaba robando mi patrimonio, me estaba destruyendo financieramente. «¿Cuánto debo?», pregunté con voz temblorosa. «Aproximadamente 250,000 pesos», respondió el licenciado. «Pero, señora Esperanza, hay algo que ellos no saben». Se inclinó hacia mí con una sonrisa que no había visto en su rostro desde que entró. «Usted puede cancelar todo esto. Puede demostrar que las firmas son falsas. Puede recuperar su casa. Y puede hacer que ellos paguen por lo que han hecho». En ese momento, algo en mi interior se encendió definitivamente. No era solo enojo, era determinación pura. Era la fuerza de una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado a una familia, que había sobrevivido pérdidas y tragedias, y que no iba a permitir que nadie la tratara como un estorbo desechable. «Licenciado», le dije con una voz que no reconocí como mía, «quiero que haga todo lo necesario para detener esto, todo, y quiero que Carmen y sus cómplices paguen cada peso que han robado». El licenciado Rivera sonrió con satisfacción. «Eso es lo que esperaba escuchar de usted, señora Esperanza. Vamos a darles una lección que nunca van a olvidar». Mientras el licenciado Rivera salía para comenzar los trámites legales, yo me quedé sola con mis pensamientos. Por primera vez en días, no sentía dolor en el pecho. No sentía la debilidad de la enfermedad. Sentía algo que no había experimentado en años: poder. El poder de decidir mi propio destino. El poder de defenderme. El poder de demostrarles a Carmen, a Javier y a sus odiosos suegros que habían escogido a la víctima equivocada. Porque Esperanza Hernández nunca había sido víctima de nadie. Solo había estado esperando el momento adecuado para recordarle al mundo de qué estaba hecha. Carmen llegó al mediodía con comida casera y esa sonrisa falsa que ya no me engañaba. «Mira, mamá, te traje tu mole favorito. Lo hice yo misma esta mañana». Yo tomé el recipiente entre mis manos y sentí el calor de la comida que probablemente sí había hecho ella misma. Durante un segundo, recordé a la niña que solía ayudarme en la cocina, que me preguntaba los secretos de cada receta, que me abrazaba cuando algo le salía bien. Esa niña había muerto en algún momento y había sido reemplazada por esta mujer calculadora que ahora me miraba como si fuera un problema que resolver. «Está delicioso, hijita», le dije, probando una cucharada. «Está igualito a como yo te enseñé». Carmen sonrió con orgullo genuino. Por un momento, pareció la hija que yo recordaba. «Aprendí de la mejor, mamá». Pero entonces agregó algo que me confirmó que no había esperanza.
Cuando esté viviendo con nosotros, podrá enseñarme más recetas. Silvia está muy emocionada de aprender sus secretos de cocina. La forma en que dijo, cuando esté viviendo con nosotros, no fue una invitación, fue una declaración, una decisión ya tomada sin consultarme. Carmen, le dije con la misma dulzura de siempre, ¿y si yo no quiero irme a vivir con ustedes? Ella se rió nerviosamente. Ay, mamá, no diga eso. ¿Dónde más se va a ir? Usted ya no puede vivir sola, especialmente después de esta enfermedad. Ahí estaba. La verdad finalmente había salido. Según Carmen, yo ya no tenía opciones, ya no tenía voz, ya no tenía derecho a decidir sobre mi propia vida. Me habían declarado incompetente sin juicio, sin consulta, sin mi consentimiento. Pero lo que Carmen no sabía era que su madre acababa de recuperar algo que había perdido hacía años, las ganas de pelear. Tienes razón, hijita, le dije suavemente. Una ya no está para vivir sola. Carmen suspiró aliviada, pensando que había ganado. Me da mucho gusto que entienda, mamá. Va a ver qué bien la vamos a cuidar. Yo asentí. Tomé su mano entre las mías y la miré a los ojos con todo el amor que una madre puede sentir por una hija. Carmen, quiero que sepas algo importante. Ella se acercó, expectante. Durante toda tu vida, yo he estado aquí para ti, en las buenas y en las malas, siempre. Ella asintió, emocionada. Lo sé, mamá, y ahora nosotros vamos a estar para usted. Yo sonreí y agregué algo que la dejaría pensando. Solo espero que cuando todo esto termine, puedas dormir tranquila por las noches. La expresión de Carmen cambió. Había algo en mi tono que no podía identificar, pero que la inquietaba. ¿Por qué dice eso, mamá? Yo solté su mano suavemente. Por nada en particular, hijita. Solo son pensamientos de una mujer enferma. Pero ambas sabíamos que no era verdad. Había algo diferente en mi voz, en mi mirada, en la forma en que la estaba observando. Por primera vez en años, Carmen parecía insegura sobre lo que yo estaba pensando, y eso me dio la primera pequeña satisfacción de lo que estaba por venir. Esa tarde, cuando Carmen se fue para cuidar unos asuntos, yo supe exactamente qué asuntos eran. Seguramente iba a reunirse con Silvia y César para acelerar la transferencia de mi propiedad. Seguramente pensaba que tenía que darse prisa antes de que yo sospechara algo. Lo que no sabía era que yo ya estaba 3 pasos adelante de ella. El licenciado Rivera había prometido regresar al día siguiente con todos los documentos necesarios para detener el fraude. Pero más que eso, había prometido ayudarme a dar una lección a mi hija que nunca olvidaría. Mientras esperaba que llegara la noche, reflexioné sobre los cambios que había visto en Carmen desde que se casó con Javier. Antes era una mujer independiente, trabajadora, orgullosa de valerse por sí misma. Pero Javier había llegado con sus ideas de optimización financiera y aprovechamiento de oportunidades familiares. Poco a poco, había convertido a mi hija en alguien que yo no reconocía. Alguien capaz de robarle a su propia madre mientras estaba en el hospital. La enfermera Lupita llegó para el turno de noche y notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. Se ve diferente, señora Esperanza. No sé cómo decirlo, más fuerte. Yo sonreí y le respondí algo que me sorprendió a mí misma. Es que recordé algo que había olvidado, mijita. Recordé que yo también sé cuidarme. Lupita se quedó un momento en silencio. Luego asintió como si entendiera perfectamente lo que yo quería decir. A veces necesitamos que nos traicionen para recordar nuestra propia fuerza, me dijo mientras revisaba mi suero. Sus palabras se quedaron conmigo toda la noche. Al día siguiente, Carmen llegó más temprano que de costumbre. Traía papeles en la mano y esa expresión determinada que ponía cuando quería salirse con la suya. «Mamá, necesito que firme estos documentos», me dijo sin preámbulos. «Son para facilitar que yo pueda ayudarla con sus cuentas bancarias cuando salga del hospital». Yo miré los papeles sin tocarlos. Después de 40 años trabajando en un despacho de abogados, sabía reconocer poderes notariales cuando los veía. «¿Y esto es urgente?», pregunté suavemente. «Muy urgente», respondió Carmen evitando mi mirada. «El banco dice que necesitamos hacer el trámite antes del viernes. Por primera vez en mi vida, miré a mi hija y no vi a la niña que había criado.
Vi a una mujer desesperada por apropiarse de algo que no le pertenecía. Vi a alguien capaz de mentirle a su madre enferma sin remordimiento alguno, y en ese momento tomé la decisión más difícil de mi vida. Carmen, le dije con una calma que me sorprendió, no voy a firmar nada hasta que me expliques exactamente qué está pasando con mi casa. El color se fue de su rostro como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué quiere decir, mamá? Su voz se había vuelto un susurro. Quiero decir que sé sobre la transferencia. Quiero decir que sé sobre los préstamos que has pedido a mi nombre. Quiero decir que sé sobre Silvia y César, y que sé que me han estado robando mientras yo luchaba por no morirme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se quedó parada junto a mi cama como una estatua, con los papeles temblando en sus manos. Mamá, yo puedo explicar, comenzó, pero yo levanté la mano, interrumpiéndola con un gesto que no había usado con ella desde que era adolescente. No, le dije con una firmeza que no sabía que todavía tenía. No necesitas explicar nada, lo entiendo perfectamente. Carmen empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su plan había sido descubierto. Mamá, por favor, entienda, nosotros solo queremos cuidarla. La casa es demasiado grande para usted. El dinero es mejor que lo manejemos nosotros, es por su propio bien. Sus palabras me causaron una desilusión tan profunda que por un momento me quedé sin aliento. Mi propia hija me estaba hablando como si fuera una niña incapaz de manejar su propia vida. Carmen, le dije con una voz que no había usado jamás con ella, en 72 años de vida, he aprendido muchas cosas. Una de las más importantes es que cuando alguien dice que hace algo por tu propio bien, sin consultarte, en realidad lo está haciendo por su propio bien. Ella dejó de llorar y me miró con una expresión que nunca había visto antes, miedo. Mamá, ¿qué va a hacer? Su pregunta me confirmó que ella sabía perfectamente que lo que había hecho estaba mal, que sabía que había traicionado mi confianza de la manera más vil posible. Voy a hacer lo que debía haber hecho hace años. Le respondí con una tranquilidad que me llenó de paz. Voy a recordarte quién soy realmente. En ese momento, el licenciado Rivera entró al cuarto con otros 2 hombres en traje que no reconocí. Señora Esperanza, me dijo formalmente, estos son los investigadores del Ministerio Público que van a manejar el caso de fraude. ¿Está lista para proceder? Yo miré a Carmen una última vez, viendo en sus ojos el pánico completo. Estoy lista, licenciado. Completamente lista. Carmen corrió hacia la puerta, pero uno de los investigadores la detuvo cortésmente. Señorita Carmen Hernández, necesitamos que nos acompañe para hacer unas preguntas sobre ciertos documentos. Carmen me miró con una expresión de súplica desesperada. Mamá, por favor, soy su hija, no puede hacerme esto. Yo la miré con todo el amor y toda la tristeza que una madre puede sentir. Y le dije las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Carmen, tú decidiste que yo era demasiado vieja para manejar mi propia vida. Ahora yo voy a demostrar que estabas equivocada. Mientras se la llevaban para interrogarla, yo me quedé sola en mi cama de hospital, sintiendo por primera vez en años que tenía control sobre mi destino. La neumonía seguía ahí, mis pulmones aún dolían, pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre, mi dignidad, y esto era solo el comienzo. Carmen y sus cómplices estaban a punto de descubrir que habían elegido a la víctima equivocada, porque Esperanza Hernández todavía tenía muchas cartas por jugar, y todas eran ganadoras. El licenciado Rivera regresó al día siguiente con noticias que confirmaron mis peores sospechas y mis mejores esperanzas a la vez. Señora Esperanza, me dijo sentándose junto a mi cama con esa expresión seria que ya conocía bien. Tengo toda la información sobre lo que Carmen y los Morales intentaron hacer. Abrió su carpeta y me mostró documentos que me helaron la sangre. La transferencia de su casa fue hecha con una firma falsificada bastante burda. Cualquier perito calígrafo podría demostrar que usted no escribió esto. Miré los papeles y efectivamente, alguien había intentado imitar mi letra, pero había fallado miserablemente. Además, continuó el licenciado, descubrimos que Carmen ha estado solicitando préstamos a su nombre durante los últimos 6 meses.
El total asciende a 320,000 pesos. Mi corazón se detuvo por un momento. No era solo mi casa. Era mi nombre, mi reputación, mi historial crediticio construido durante décadas de trabajo honesto. ¿Cómo es posible que hayan podido hacer todo esto sin que yo lo supiera? Pregunté sintiendo una mezcla de rabia y desaliento. El licenciado Rivera suspiró. Carmen tenía copias de sus documentos de identidad. Con eso y conociendo sus datos personales, pudo falsificar su firma en varios documentos. Es un delito federal, señora Esperanza. No solo es fraude, es usurpación de identidad. Mientras procesaba esta información, sentí algo que no había experimentado en años. Poder puro. No el poder sobre otros, sino el poder sobre mi propia vida. Licenciado, le dije con una claridad que me sorprendió. Quiero que cancele absolutamente todo lo que Carmen haya firmado a mi nombre. Todo. Y quiero que ella y los Morales paguen hasta el último centavo de lo que han robado. El licenciado Rivera sonrió con satisfacción. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar de usted. Y tengo más noticias. Dado que usted está hospitalizada, podemos proceder con todos los trámites desde aquí. Carmen no podrá hacer nada más sin que nosotros lo sepamos. Esa mañana, Carmen llegó al hospital acompañada de Javier y sus suegros. Desde el momento en que entraron al cuarto, pude percibir la desesperación en sus movimientos. Carmen tenía los ojos hinchados de llorar. Javier se veía nervioso y sudoroso. Y los Morales mostraban esa agresividad que surge cuando los planes salen mal. «Mamá», comenzó Carmen con voz temblorosa, «necesitamos hablar. Hubo un malentendido ayer con los señores que vinieron». Yo la observé calmadamente, sintiendo por primera vez en años que tenía el control completo de la situación. «No hubo ningún malentendido, Carmen», respondí con una voz que sonaba extrañamente serena incluso para mí. «Solo hubo consecuencias». Silvia Morales se acercó a mi cama con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Señora Esperanza, creo que hay confusión. Nosotros solo estábamos tratando de ayudar a Carmen con los trámites para cuidarla mejor cuando saliera del hospital». La miré directamente a los ojos y por primera vez en mi vida no traté de ser educada con alguien que no lo merecía. «Señora Morales», le dije con una cortesía helada, «en 72 años de vida he conocido muchos tipos de personas y he aprendido a distinguir entre quienes quieren ayudar y quienes quieren aprovecharse». Su sonrisa falsa desapareció instantáneamente. César se adelantó, tratando de intimidarme con esa arrogancia masculina que algunos hombres creen que funciona con las mujeres mayores. «Señora Esperanza, creo que usted no entiende la situación. Carmen es su única familia. Nosotros somos parte de esa familia ahora. Lo que es suyo es de la familia». Sus palabras me causaron una risa que no pude contener. Una risa que salió desde lo más profundo de mi ser, llena de años de experiencia y sabiduría acumulada. «Señor Morales», le dije cuando terminé de reír, «lo que es mío, y lo que robaron, lo van a devolver. Cada peso, cada documento, cada mentira que han dicho sobre mí». El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Por primera vez desde que los conocí, estos 4 adultos me miraban como si finalmente entendieran con quién estaban tratando. Carmen se acercó a mi cama y trató de tomar mi mano, pero por primera vez en su vida yo la retiré. «Mamá, por favor», me suplicó con lágrimas genuinas. «Soy su hija. Todo lo que hicimos fue pensando en su bienestar. Usted ya no puede vivir sola, especialmente después de esta enfermedad. Necesita que alguien la cuide». Sus palabras me trajeron recuerdos de todo lo que había sacrificado por ella, y esos recuerdos me dieron la fuerza para decirle algo que nunca pensé que tendría que decir. «Carmen», le dije mirándola con todo el amor y toda la desilusión que una madre puede sentir, «durante 45 años yo te cuidé, te vestí, te alimenté, te eduqué, trabajé doble turno para pagarte la universidad, vendí mis joyas para comprarte tu primer carro, hipotequé mi casa para ayudarte con tu divorcio. ¿Y así me pagas? ¿Robándome cuando estoy más vulnerable?». Carmen sollozaba ahora sin control. «Mamá, yo la amo. Todo esto lo hice por amor». Yo negué con la cabeza lentamente. «No, Carmen. Esto lo hiciste por codicia. El amor no roba. El amor no miente. El amor no traiciona».
Javier trató de intervenir con esa labia de vendedor que usaba para todo. Señora Esperanza, creo que está malinterpretando nuestras intenciones. Nosotros queremos cuidarla, pero también queremos proteger su patrimonio. Si algo le pasa a usted, ¿qué va a pasar con todo lo que ha trabajado toda su vida? Lo miré con el desprecio que me inspiraba desde el día que lo conocí. Javier, le dije con una calma que parecía asustarlo más que si hubiera gritado, mi patrimonio es exactamente eso, mío, y yo decido qué pasa con él. No tú, no Carmen, no sus suegros, yo. En ese momento entró la enfermera Lupita para revisar mis signos vitales. La tensión en el cuarto era tan obvia que ella inmediatamente preguntó si todo estaba bien. Todo está perfectamente bien, mijita. Le respondí sin quitar la vista de mis visitantes no deseados. Estas personas ya se van. Carmen me miró con desesperación. Mamá, no puede echarnos así. Somos familia. Yo sonreí con una tristeza profunda que me llegaba hasta los huesos. Carmen, la familia se construye con amor, respeto y confianza. Ustedes destruyeron las tres cosas. Silvia Morales hizo un último intento desesperado. Señora Esperanza, usted no puede vivir sola. Mire dónde está ahora, en un hospital, enferma. ¿Qué va a pasar la próxima vez? Sus palabras tocaron una fibra sensible, pero no de la manera que ella esperaba. Me recordaron que, efectivamente, había estado enferma, vulnerable, y que ellos habían aprovechado esa vulnerabilidad para traicionarme. Señora Morales, le dije con una firmeza que me sorprendió, prefiero vivir sola y digna que acompañada de ladrones. Cuando finalmente se fueron, Carmen volteándose una última vez con esa expresión de súplica desesperada, yo me quedé sola procesando lo que acababa de suceder. No había gritado, no había perdido el control, no me había dejado manipular por las lágrimas ni las amenazas. Por primera vez en años, había defendido mis derechos sin disculparme por hacerlo. Y se sentía liberador. La enfermera Lupita regresó una hora después y notó inmediatamente el cambio en mi estado de ánimo. Se ve diferente, señora Esperanza, más tranquila, pero también más fuerte. Yo sonreí y le conté brevemente lo que había pasado. Ella escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando. Señora, me dijo cuando terminé, mi abuela siempre decía que no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces nuestros hijos creen que porque nos dieron vida, ellos pueden decidir cómo la vivimos, pero usted acaba de demostrar que eso no es cierto. Esa tarde, el licenciado Rivera regresó con más noticias. Señora Esperanza, los trámites para cancelar todas las transacciones fraudulentas están en proceso. Su casa vuelve oficialmente a su nombre mañana por la mañana. Los préstamos han sido declarados nulos por fraude, y Carmen tendrá que responder legalmente por todo lo que hizo. Se sentó junto a mi cama con una expresión satisfecha. Pero tengo una pregunta importante que hacerle. ¿Qué quiere hacer cuando salga del hospital? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante días había estado enfocada en detener el robo, en recuperar lo que era mío, en hacer justicia, pero no había pensado realmente en el futuro. No lo sé, licenciado, admití. Durante años, toda mi vida giraba alrededor de Carmen y su familia. Ahora que eso se acabó, no estoy segura de qué sigue. El licenciado Rivera me miró con comprensión. Señora Esperanza, usted tiene 72 años, pero está lúcida, es independiente y acaba de demostrar que puede defenderse perfectamente. El mundo está lleno de posibilidades para alguien como usted. Sus palabras me hicieron pensar en algo que había olvidado durante años, que yo era más que solo la madre de Carmen. Había sido secretaria, había manejado las finanzas familiares, había criado nietos, había sido esposa, amiga, vecina, había tenido sueños propios que había puesto en pausa para cuidar de otros. Quizás era momento de recordar quién era yo antes de convertirme únicamente en la mamá de Carmen. Esa noche, mientras las luces del hospital se apagaban lentamente, reflexioné sobre los recuerdos que habían estado apareciendo en mi mente durante estos días difíciles. Recordé cuando Carmen tenía 5 años y me ayudaba a hacer tortillas, sus manitas pequeñas tratando de extender la masa como yo le enseñaba. Recordé cuando cumplió 15 años y bailamos el vals juntas,
ella tan hermosa en su vestido rosa que yo había cosido durante noches enteras. Recordé cuando se graduó de la universidad y me abrazó llorando, diciéndome que todo se lo debía a mí. ¿En qué momento esa niña amorosa se había convertido en la mujer calculadora que me había traicionado? ¿Cuándo había comenzado a verme como un obstáculo en lugar de como su madre? ¿Había sido gradual o había sucedido de repente? Estas preguntas me causaban un dolor profundo, pero también me daban claridad. La Carmen que me había criado ya no existía. En su lugar había una mujer que consideraba mi amor como algo que podía dar por sentado y mi patrimonio como algo que podía tomar sin consecuencias. Al día siguiente llegaron mis nietos, Diego de 17 años y Fernanda de 15. Carmen no venía con ellos, lo que me indicó que probablemente les había dicho alguna versión editada de los eventos recientes. «Abuela», me dijo Diego abrazándome con esa ternura que siempre había tenido. «Mamá dice que están teniendo problemas familiares y que tal vez no podremos verte por un tiempo». Mi corazón se apretó. Estos niños no tenían culpa de las decisiones de su madre. «Mis amores», les dije abrazándolos con toda la fuerza que me permitían los tubos del suero. «Quiero que sepan que pase lo que pase entre los adultos. Yo siempre voy a ser su abuela y siempre los voy a querer». Fernanda, que siempre había sido la más perceptiva, me miró con esos ojos inteligentes que me recordaban a mí misma a su edad. «Abuela, ¿qué pasó realmente? Mamá dice que usted está confundida por los medicamentos, pero yo la veo perfectamente lúcida. Decidí ser honesta con ellos, pero de una manera que pudieran entender. Mis nietos, a veces las personas toman decisiones equivocadas cuando están desesperadas. Su mamá tomó algunas decisiones sobre mi vida sin consultarme, y yo tuve que defenderme». Diego frunció el ceño. «¿Mamá hizo algo malo, abuela?» Yo suspiré profundamente. Su mamá se olvidó de algo muy importante, que el respeto se gana, no se hereda, y que la familia verdadera es la que te apoya, no la que te quita. Los niños se quedaron conmigo toda la tarde, contándome sobre la escuela, sus amigos, sus planes para el futuro. Por un momento, me olvidé de todo el drama y simplemente disfruté de ser abuela. Pero cuando llegó la hora de irse, Diego me preguntó algo que me partió el corazón. «Abuela, ¿nosotros todavía podemos visitarla cuando salga del hospital?» La pregunta me hizo entender que Carmen ya les había dicho que nuestra relación había terminado. «Claro que sí, mi amor», les dije abrazándolos fuertemente. «Ustedes siempre van a ser bienvenidos en mi vida, pero van a tener que ser valientes y tomar sus propias decisiones sobre si quieren mantener una relación conmigo o no». Fernanda me miró con determinación. «Abuela, no importa lo que diga mamá. Usted es nuestra familia también». Sus palabras me llenaron de esperanza. Quizás no había perdido a toda mi familia después de todo. Cuando se fueron, me quedé pensando en la ironía de la situación. Carmen había tratado de controlar mi vida, porque pensaba que yo ya no podía tomar decisiones por mí misma. Pero sus acciones habían demostrado exactamente lo contrario. Yo había sido capaz de detectar su traición, de buscar ayuda legal, de defenderme exitosamente y de tomar decisiones difíciles pero necesarias sobre mi futuro. Si algo había demostrado esta experiencia, era que mi mente estaba perfectamente clara y mi espíritu más fuerte que nunca. El licenciado Rivera llegó al atardecer con todos los documentos finales. «Señora Esperanza, oficialmente usted ha recuperado todo lo que era suyo. Su casa, sus cuentas bancarias, su historial crediticio. Todo está limpio». Me mostró los papeles con satisfacción evidente. «Y hay algo más. Carmen y los Morales tendrán que enfrentar cargos criminales. El fiscal dice que es un caso sólido de fraude y usurpación de identidad». Por un momento, sentí una punzada de dolor maternal. A pesar de todo, Carmen seguía siendo mi hija. «Licenciado», le dije después de pensar unos minutos, «¿hay alguna manera de resolver esto sin que Carmen vaya a la cárcel?» Él me miró sorprendido. «Señora Esperanza, después de todo lo que le hizo, ¿todavía quiere protegerla?» Yo suspiré profundamente. No la quiero proteger de las consecuencias de sus actos. Pero tampoco quiero que mis nietos crezcan con el trauma de ver a su madre en prisión. El licenciado asintió comprensivamente. «Podemos negociar una restitución completa y servicios comunitarios, pero ella tendría que admitir su culpabilidad y pagar todo de vuelta».
Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta: el control sobre mi propia vida. Durante años, había permitido que otros tomaran decisiones por mí, que definieran mis límites, que dictaran mis opciones. Pero esta crisis había despertado algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo: mi propia voz. Al día siguiente era viernes, y el doctor me dio la mejor noticia que había recibido en semanas. Me daban de alta el lunes. La neumonía había cedido, mis pulmones estaban limpios, y mi salud general había mejorado significativamente. Señora Esperanza, me dijo el doctor Ramírez, revisando mi expediente, es notable cómo su estado de ánimo ha influido en su recuperación. Está usted como nueva. Yo sonreí, sabiendo exactamente por qué me sentía mejor. Había recuperado más que mi salud física, había recuperado mi dignidad. El fin de semana pasó tranquilo. Carmen no apareció, lo cual me confirmó que probablemente estaba lidiando con las consecuencias legales de sus acciones. Javier tampoco vino, y los Morales se habían desvanecido completamente. Por primera vez en días, pude pensar en el futuro sin la ansiedad de no saber qué trampa me estarían preparando. Tenía mi casa, mis ahorros y, algo más importante, tenía la certeza de que podía cuidarme a mí misma. El domingo por la tarde, la enfermera Lupita vino a despedirse antes de que terminara su turno. Señora Esperanza, me dijo sentándose un momento a mi lado, quiero decirle algo. En estos años trabajando aquí, he visto muchas personas mayores que permiten que sus familias les quiten su autonomía sin defenderse. Usted es la primera que veo que lucha de vuelta, y eso es hermoso. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de responsabilidad. Si yo había logrado defenderme, quizás podía ayudar a otros a hacer lo mismo. Mientras empacaba mis pocas pertenencias el domingo por la noche, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en una semana. Había llegado al hospital como una mujer enferma y vulnerable. Me iba como una mujer que había redescubierto su fuerza interior. Carmen había intentado robarme más que dinero. Había intentado robarme mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Pero su plan había fallado espectacularmente. No solo había recuperado todo lo que era mío, sino que había recuperado algo aún más valioso: el respeto por mí misma. El lunes por la mañana, mientras esperaba que llegara el taxi que me llevaría de vuelta a mi casa, pensé en Carmen una última vez. Sabía que eventualmente tendríamos que hablar, que tendríamos que encontrar una manera de coexistir como madre e hija después de esta traición. Pero también sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Había líneas que ella había cruzado y que no podían descruzarse. Había perdido mi confianza de una manera que quizás nunca podría reparar. Pero extrañamente, esto no me llenaba solo de tristeza, también me llenaba de esperanza. Por primera vez en años, mi futuro no dependía de nadie más que de mí. Tenía 72 años, buena salud, mi casa, mis ahorros y una claridad mental que me había sorprendido incluso a mí misma. El mundo estaba lleno de posibilidades, y yo estaba lista para explorarlas. Carmen había tratado de convertirme en una víctima, pero había logrado exactamente lo contrario. Me había recordado que soy una sobreviviente. El taxi me dejó frente a mi casa el lunes por la tarde, y por primera vez en una semana respiré el aire de mi propio jardín. Todo se veía exactamente igual que cuando me fui de emergencia al hospital. Las bugambilias que había plantado hace 5 años estaban floreciendo. La reja que mi esposo había pintado de azul seguía brillando bajo el sol, y la pequeña fuente que construimos juntos seguía murmullando suavemente. Pero yo no era la misma mujer que había salido de aquí una semana atrás. Esa mujer habría confiado ciegamente en su hija. Esta mujer había aprendido que la confianza hay que ganársela todos los días. Mientras abría la puerta de mi casa, noté que alguien había estado aquí durante mi ausencia. Los muebles estaban ligeramente movidos, algunos cajones no estaban completamente cerrados, y faltaban algunas fotografías familiares que siempre tenía en la sala. Carmen había estado buscando algo, probablemente documentos importantes, joyas o cualquier cosa de valor que pudiera llevarse antes de que yo regresara. Pero lo que ella no sabía
era que yo había aprendido a esconder las cosas importantes desde que era muy joven. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Carmen hace 45 años, y marqué el número del licenciado Rivera. Licenciado, soy Esperanza. Ya estoy en casa y necesito contarle algo importante. Le describí las evidencias de que alguien había estado revolviendo mis cosas. No me sorprende, me respondió con voz cansada. Carmen ha estado desesperada toda la semana. Incluso fue a mi oficina el viernes exigiendo que le dijera dónde estaba usted. Obviamente, no le dije nada. ¿Qué más puedo hacer para protegerme?, le pregunté, sintiendo que necesitaba estar varios pasos adelante de Carmen y sus cómplices. Señora Esperanza, tengo una propuesta que quizás le interese. ¿Qué le parecería si vendemos la casa y usted se muda a un lugar donde ellos no puedan encontrarla fácilmente? La sugerencia me tomó por sorpresa. Esta había sido mi casa durante 40 años. Aquí había vivido con mi esposo, había criado a mi hija, había construido mis recuerdos más preciados, pero también era cierto que ahora estos muros estaban contaminados por la traición. Déjeme pensarlo, le dije, aunque en el fondo ya sabía que tenía razón. No podía seguir viviendo en un lugar donde Carmen podía aparecerse cuando quisiera para seguir manipulándome. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera vivir en paz sin estar constantemente mirando por encima del hombro. Mientras tanto, agregó el licenciado, voy a conseguir que cambien las cerraduras hoy mismo. Y voy a instalar un sistema de seguridad básico. Carmen ya no puede entrar aquí sin su permiso. Esa tarde, mientras esperaba que llegaran los cerrajeros, sonó el teléfono. Era Carmen, y su voz sonaba desesperada. Mamá, por favor, necesitamos hablar. He estado tratando de ir a la casa, pero mi llave ya no funciona. Yo mantuve mi voz calmada y neutral. Carmen. El licenciado Rivera cambió las cerraduras por seguridad. Aparentemente alguien entró a mi casa mientras yo estaba en el hospital. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Mamá, fui yo quien entró. Necesitaba buscar sus documentos de seguro médico para el hospital. ¿Y las fotografías familiares también eran para el seguro médico?, pregunté con una tranquilidad que parecía asustarla más que si hubiera gritado. Carmen tartamudeó algo incomprensible. Mamá, por favor, déjeme ir a explicarle todo. Hay muchas cosas que usted no entiende. Por primera vez en 45 años, le dije a mi hija algo que nunca pensé que tendría que decir. Carmen, entiendo perfectamente. Entiendo que me robaste. Entiendo que me mentiste. Entiendo que me traicionaste cuando estaba más vulnerable. Y entiendo que vas a tener que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Mamá, soy su hija. Gritó Carmen al teléfono con desesperación genuina. Usted no puede tratarme como si fuera una extraña. Sus palabras me causaron una tristeza profunda, pero también una claridad absoluta. Carmen, le dije con toda la calma del mundo. Tú decidiste tratarme como si fuera un obstáculo. Ahora yo decido tratarte como lo que demostraste ser. Alguien en quien no puedo confiar. Colgué el teléfono y lo desconecté inmediatamente. Por primera vez en años, el silencio de mi casa se sintió pacífico en lugar de solitario. Los siguientes días pasaron en una extraña mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por la relación perdida con Carmen, pero liberación de ya no tener que preocuparme por sus manipulaciones constantes. El licenciado Rivera venía diariamente para mantenerme informada sobre los procedimientos legales. Carmen había sido citada oficialmente por fraude y los Morales también enfrentaban cargos. ¿Cómo está manejando todo esto?, me preguntó el jueves durante una de sus visitas. Mejor de lo que esperaba, le respondí honestamente. Durante años sentía que algo estaba mal en mi relación con Carmen, pero no sabía qué era. Ahora que sé la verdad, al menos puedo tomar decisiones basadas en la realidad y no en ilusiones. El licenciado asintió comprensivamente. Eso habla muy bien de su fortaleza mental, señora Esperanza. Muchas personas en su situación se hundirían en la depresión. Usted está enfrentando esto con una dignidad admirable. El viernes por la mañana tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé al licenciado Rivera y le dije, quiero vender la casa, toda, y quiero mudarme a algún lugar donde pueda empezar de nuevo. Él no pareció sorprendido por mi decisión. ¿Ha pensado a dónde le gustaría ir? Durante años, mi esposo y yo habíamos soñado con retirarnos a Cuernavaca,
donde el clima era perfecto y la vida más tranquila. Cuernavaca, le dije sin dudar. Siempre quise vivir en Cuernavaca. Perfecto, respondió el licenciado. Conozco el mercado inmobiliario allá. Con lo que vale su casa aquí en la Ciudad de México, puede comprar algo muy bonito en Cuernavaca y le sobrará dinero para vivir cómodamente. Por primera vez en semanas, sentí emoción genuina. No solo estaba escapando de una situación tóxica, estaba cumpliendo un sueño que había tenido durante décadas. Carmen había tratado de robarme mi casa, pero inadvertidamente me había dado la motivación para finalmente irme a vivir donde siempre había querido. Esa tarde, Carmen apareció sin avisar en mi puerta. Pudo verme a través de la ventana, pero no pudo entrar porque las cerraduras habían sido cambiadas. Golpeó la puerta con desesperación. «Mamá, por favor, abra la puerta. Necesitamos hablar». Yo me quedé sentada en mi sillón, observándola a través de la cortina. Se veía demacrada, desesperada, completamente diferente a la mujer segura de sí misma que había tratado de robarme una semana atrás. Pero no sentí lástima por ella. Sentí la satisfacción fría de ver que las acciones tienen consecuencias. «Mamá, sé que está ahí», siguió gritando Carmen. «Los vecinos la vieron llegar. Por favor, solo déjeme explicarle». Pero no había nada que explicar. Todo estaba perfectamente claro. Ella había tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Después de media hora de gritos y súplicas, Carmen finalmente se fue, pero no antes de gritar una última amenaza. «Mamá, usted no puede hacer esto. Soy su única familia. Sin mí, usted no tiene a nadie». Sus palabras finales me dieron exactamente la motivación que necesitaba para lo que había estado planeando. Carmen creía que yo dependía de ella, que sin su cuidado yo estaría perdida y sola. Era hora de demostrarle lo equivocada que estaba. Esa noche llamé al licenciado Rivera. «Licenciado, quiero acelerar la venta de la casa y quiero que todo se haga en el mayor secreto posible. No quiero que Carmen sepa nada hasta que ya esté hecho». El martes por la mañana, el licenciado Rivera llegó con noticias extraordinarias. «Señora Esperanza, encontré el comprador perfecto para su casa. Es una pareja joven de doctores que están buscando exactamente lo que usted tiene. Están dispuestos a pagar el precio completo, en efectivo, y pueden firmar esta misma semana». Mi corazón se aceleró. Todo estaba sucediendo más rápido de lo que había imaginado. ¿Y la casa en Cuernavaca? Ya la encontré también. Es perfecta para usted. Una planta, jardín pequeño, cerca del centro, pero en una zona tranquila. Puede mudarse el próximo lunes. Mientras firmaba los documentos de venta, sentí una mezcla de nostalgia y emoción que no había experimentado en años. Estaba cerrando un capítulo de mi vida, pero también estaba abriendo otro completamente nuevo. «Licenciado», le dije mientras terminaba de firmar, «¿cree que estoy haciendo lo correcto?». Él me miró con esa sabiduría que dan los años de experiencia. «Señora Esperanza, usted está haciendo lo que necesita hacer para protegerse y recuperar su paz. Eso siempre es lo correcto». El miércoles, Carmen volvió a aparecer, esta vez acompañada de Javier. Los vi desde mi ventana, discutiendo afuera de mi casa como si fuera suya. Carmen tocó el timbre insistentemente. «Mamá, sabemos que está ahí. Tenemos que hablar». Esta vez decidí abrir la puerta, pero no para reconciliarme. Era para disfrutar el momento en que se enteraran de lo que había hecho. Abrí la puerta con una sonrisa serena que los desconcertó inmediatamente. «Hola, Carmen. Hola, Javier», les dije con la misma cortesía que usaría con cualquier visita. «¿En qué puedo ayudarlos?». Carmen se quedó sin palabras por un momento. Claramente no esperaba esta recepción calmada. «Mamá, venimos a disculparnos. Todo fue un malentendido». «Nosotros nunca quisimos lastimarla». Javier asintió vigorosamente. «Señora Esperanza, mis padres se extralimitaron. Nosotros solo queríamos ayudar, pero entendemos que no fue la forma correcta». Yo los observé con curiosidad, como si estuviera estudiando especímenes raros. «¿Y cómo piensan arreglar el daño que causaron?», pregunté manteniendo mi tono amable pero firme. Carmen se adelantó eagerly. «Podemos cancelar todo, mamá. Podemos devolver los documentos, cancelar los trámites. Todo puede volver a ser como antes». Yo negué suavemente con la cabeza. «No,
Carmen, nada puede volver a ser como antes, porque ahora yo sé de qué eres capaz. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. Además, agregué con una sonrisa que los celó hasta los huesos. Ya es demasiado tarde para cancelar nada. Carmen y Javier me miraron confundidos. ¿Qué quiere decir con que es demasiado tarde?, preguntó Javier con voz nerviosa. Yo me recargué tranquilamente contra el marco de mi puerta. Quiero decir que vendí la casa, ayer. Ya hay nuevos dueños. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Javier se puso pálido como papel. Imposible, murmuró Carmen finalmente. Usted no puede vender sin consultarnos. Sus palabras me causaron una risa genuina que salió desde lo más profundo de mi ser. ¿Consultarlos? Carmen, esta es mi casa. Yo puedo venderla cuando se me dé la gana, a quien se me dé la gana, y por el precio que se me dé la gana. Javier trató de recuperar la compostura. Señora Esperanza, pero ¿dónde va a vivir? ¿Qué va a hacer sin casa? Su pregunta reveló exactamente lo que yo esperaba. Ellos habían asumido que yo era completamente dependiente de ellos. Eso ya no es asunto de ustedes. Les respondí con una tranquilidad que parecía irritarlos más que si hubiera gritado. Ustedes decidieron que yo era demasiado vieja para manejar mi propia vida. Ahora van a descubrir lo equivocados que estaban. Carmen se acercó desesperadamente. «Mamá, somos familia. No puede simplemente desaparecernos de su vida». Yo la miré con una tristeza profunda, pero también con una determinación férrea. «Carmen, tú desapareciste a la madre que me conocía cuando decidiste robarme. Ahora yo estoy desapareciendo a la hija que creía conocer». En ese momento, apareció el camión de la mudanza que yo había contratado en secreto. 3 hombres bajaron del vehículo y se dirigieron hacia mi puerta. «¿Señora Esperanza Hernández?», preguntó el supervisor. «Venimos por sus pertenencias». Carmen y Javier se quedaron paralizados, observando cómo los trabajadores comenzaban a entrar a mi casa para llevarse mis cosas. «Mamá», susurró Carmen con voz quebrada, ¿realmente se va a ir sin siquiera decirnos a dónde? Yo reflexioné su pregunta por un momento. Parte de mí, la parte maternal que había estado activa durante 45 años, quería abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había aprendido a protegerse, sabía que revelar mi destino sería un error. «Carmen, cuando tú decidiste robarme, no me consultaste a dónde me iba a ir a vivir después. Cuando planeaste entregarme a tus suegros como si fuera un paquete, no te importó mi opinión. Ahora que yo tomo mis propias decisiones, tampoco necesito tu aprobación». Los trabajadores de la mudanza siguieron cargando mis pertenencias mientras Carmen y Javier permanecían parados en la banqueta como 2 estatuas impotentes. Yo supervisaba todo desde la puerta, disfrutando secretamente la ironía de la situación. Ellos habían planeado controlar mi vida, decidir dónde viviría, manejar mi dinero, dictaminar mi futuro, y ahora estaban completamente fuera de control, observando cómo yo tomaba decisiones que ellos ni siquiera habían considerado posibles. «Señora Esperanza», me dijo el supervisor de la mudanza cuando terminaron de cargar todo, ¿quiere que la llevemos al nuevo domicilio? Yo miré una última vez mi casa. Luego miré a Carmen llorando en la banqueta y tomé la decisión más liberadora de mi vida. «Sí, vámonos». Carmen corrió hacia mí en un último intento desesperado. «Mamá, por favor, dígame al menos si está bien. Dígame dónde la puedo encontrar». Yo me detuve junto a la puerta del camión y le dije las últimas palabras que ella escucharía de mí en mucho tiempo. «Carmen, cuando aprendas a valorar a las personas en lugar de usarlas, quizás podremos hablar. Hasta entonces, cuídate». El viaje a Cuernavaca duró 2 horas, pero se sintió como un viaje a través del tiempo. Con cada kilómetro que nos alejábamos de la Ciudad de México, sentía que me despojaba de años de manipulación, de culpa, de estar viviendo la vida que otros habían decidido para mí. Cuando llegamos a mi nueva casa, una construcción pequeña pero perfecta con jardín, terraza y una vista hermosa de las montañas, supe que había tomado la decisión correcta. La casa en Cuernavaca era todo lo que había soñado. Una planta, 2 recámaras, cocina amplia, sala con ventanales grandes y, lo más importante, un jardín donde podía plantar todas las flores que quisiera.
Mientras dirigía a los trabajadores para colocar mis muebles, sentí una emoción que no había experimentado en décadas. La emoción de crear un hogar que fuera completamente mío, donde nadie más tendría derecho a opinar sobre cómo vivir mi vida. Esa noche, sentada en mi nueva terraza bajo las estrellas de Cuernavaca, reflexioné sobre todo lo que había sucedido en las últimas 2 semanas. Había llegado al hospital como una mujer enferma y dependiente. Había enfrentado la traición más grande de mi vida. Había descubierto reservas de fuerza que no sabía que tenía, y ahora estaba comenzando una nueva vida completamente por mi cuenta, a los 72 años de edad. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que esto era posible, me habría reído en su cara. El licenciado Rivera me llamó el sábado por la mañana. Señora Esperanza, ¿cómo se está sintiendo en su nuevo hogar? Su voz sonaba alegre, satisfecha. Me siento libre, licenciado. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Él se rió suavemente. Me da mucho gusto escuchar eso. Y tengo noticias sobre Carmen y los Morales. Firmaron un acuerdo para restituir todo el dinero que robaron y hacer servicios comunitarios. No irán a la cárcel, pero tendrán antecedentes penales. ¿Y Carmen?, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación maternal que no pude evitar. Carmen digamos que está aprendiendo lo que significa vivir sin su apoyo económico. Javier tuvo que vender el carro para pagar parte de la restitución. Los Morales cortaron toda relación con ellos cuando se dieron cuenta de que no obtendrían la casa. Y Carmen está trabajando doble turno para poder pagar el resto de lo que debe. Por un momento sentí lástima por ella, pero luego recordé que estas eran las consecuencias naturales de sus propias decisiones. El domingo decidí explorar mi nuevo vecindario. Cuernavaca era todo lo que había imaginado. Calles tranquilas, gente amable, un ritmo de vida que me permitía respirar profundamente por primera vez en años. En el mercado local, una señora mayor notó que yo era nueva en el área. ¿Se acaba de mudar, señora?, me preguntó mientras escogíamos aguacates juntas. Sí, le respondí. Decidí que era tiempo de un cambio en mi vida. Ella sonrió comprensivamente. Qué valiente. No muchas personas de nuestra edad se atreven a empezar de nuevo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre lo que realmente había logrado. No solo había escapado de una situación abusiva, había demostrado que era capaz de tomar decisiones importantes, de defenderme legalmente, de reorganizar completamente mi vida. Había demostrado que la edad no era sinónimo de incapacidad, que la experiencia era una fortaleza, no una debilidad. Carmen había tratado de quitarme mi autonomía, pero había logrado exactamente lo contrario. Me había devuelto la confianza en mi propia capacidad de decisión. Durante la siguiente semana, establecí rutinas que me llenaban de satisfacción. Me levantaba temprano, regaba mi jardín, preparaba mi desayuno favorito sin tener que preocuparme por las preferencias de nadie más. Iba al mercado cuando quería, compraba lo que me gustaba. Hablaba con mis nuevos vecinos sin tener que dar explicaciones sobre mi familia. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. La señora Rosa, mi vecina de la casa de al lado, se convirtió rápidamente en mi primera amiga en Cuernavaca. Era una mujer de 68 años, viuda como yo, pero con una energía contagiosa. Esperanza, me dijo un martes mientras tomábamos café en su jardín, no sé qué vida llevabas antes, pero ahora te ves como una mujer completamente nueva. Sus palabras me hicieron dar cuenta de algo importante. No era que hubiera cambiado, era que finalmente había vuelto a ser quien realmente era. El licenciado Rivera me visitó 2 semanas después de mi mudanza. Señora Esperanza, me dijo admirando mi nuevo jardín, tengo que admitir que cuando la conocí hace 20 años, jamás imaginé que la vería tan radiante en una situación como esta. Yo sonreí, sirviéndole café en la terraza. ¿Sabe qué es lo más extraño, licenciado? No me siento como si hubiera perdido una hija. Me siento como si hubiera recuperado una vida. ¿Ha sabido algo de Carmen?, me preguntó con curiosidad genuina. Nada directamente, le respondí, pero mis nietos me han estado llamando. Diego consiguió mi nuevo número no sé cómo, y hemos estado hablando por las tardes. El licenciado se veía aliviado de escuchar eso. Me da gusto saber que no ha perdido toda su familia. Yo asentí, sintiendo una calidez en el pecho al pensar en Diego y Fernanda. Los nietos son diferentes.
Ellos me aman por quien soy, no por lo que tengo. Ese fin de semana, Diego y Fernanda vinieron a visitarme por primera vez. Habían convencido a un tío lejano de que las trajera, diciéndole que querían ver a su abuela. Cuando los vi bajar del carro, corrí hacia ellos con una energía que no había sentido en meses. ¡Abuela!, gritó Fernanda abrazándome con fuerza. ¡Te extrañamos tanto! Diego, que ya estaba casi tan alto como yo, me abrazó con esa ternura que siempre había tenido. Abuela, ¿está feliz aquí? Más feliz de lo que he estado en años, les respondí honestamente mientras los llevaba a conocer su nueva casa. Les enseñé cada rincón, les hablé de mis planes para el jardín, les conté sobre mis nuevos vecinos. ¿Y mamá?, preguntó Fernanda con cautela. ¿Cuándo va a perdonar a mamá? Yo me senté con ellos en la terraza y les expliqué algo que esperaba que pudieran entender. Mis nietos, perdonar no significa permitir que alguien te siga lastimando. A veces, el amor verdadero requiere poner límites. Diego, que siempre había sido maduro para su edad, asintió pensativamente. Abuela, mamá dice que usted está confundida por la edad y los medicamentos, pero yo la veo perfectamente bien, incluso mejor que antes. Sus palabras me confirmaron que Carmen estaba difundiendo mentiras sobre mi estado mental para justificar sus acciones. Diego, le dije tomando sus manos entre las mías, quiero que tú y Fernanda sepan la verdad completa sobre lo que pasó. Y durante la siguiente hora les conté todo, cada detalle, cada mentira, cada intento de robo. Cuando terminé mi relato, Fernanda tenía lágrimas en los ojos. Abuela, no puedo creer que mamá haya hecho eso. Diego se veía enojado y desilusionado. Yo sabía que algo andaba mal. Mamá y papá Javier habían estado hablando mucho sobre dinero últimamente, y siempre paraban de hablar cuando yo entraba al cuarto. La honestidad de mis nietos me dio la validación que necesitaba. No estaba loca, no estaba confundida, había sido traicionada y tenía todo el derecho de protegerme. Cuando se fueron ese domingo por la tarde, prometiéndome que volverían pronto, yo me quedé en mi jardín reflexionando sobre el futuro. Por primera vez en décadas, ese futuro era una página en blanco que yo podía llenar como quisiera. No tenía que consultar con nadie, no tenía que considerar las necesidades de otros antes que las mías. No tenía que justificar mis decisiones ante nadie. Esta libertad me asustaba un poco, pero también me emocionaba profundamente. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, usando los ingredientes que me gustaban y cocinando exactamente la cantidad que iba a comer, entendí algo fundamental. Había confundido el amor con la complacencia. Durante años, había creído que amar a Carmen significaba decirle sí a todo, darle todo lo que pidiera, sacrificar mis necesidades por las suyas. Pero el amor verdadero también incluye límites, consecuencias y la expectativa de respeto mutuo. Carmen nunca había aprendido eso, porque yo nunca se lo había enseñado. Pero ahora era diferente. Ahora ella estaba aprendiendo que sus acciones tienen consecuencias, que no podía tomar lo que no era suyo sin pagar el precio, que su madre no era un recurso infinito que podía explotar sin límites. Y yo estaba aprendiendo algo igualmente importante, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, para tomar control de tu vida, para decidir quién merece estar en tu mundo y quién no. Mientras me preparaba para dormir en mi nueva casa, en mi nueva cama, en mi nueva vida, sentí una paz que no había experimentado en años. No era la paz de la resignación o la derrota. Era la paz de quien ha luchado por lo que le pertenece y ha ganado. Carmen había tratado de convertirme en una víctima, pero había logrado exactamente lo contrario. Me había convertido en la heroína de mi propia historia, y esta historia apenas estaba comenzando. 6 meses después de mudarme a Cuernavaca, mi nueva vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. Me despertaba cada mañana sin la ansiedad de preguntarme qué nueva manipulación tendría que enfrentar ese día. Mi jardín se había convertido en mi orgullo. Rosas, geranios, bugambilias y hasta un pequeño huerto de hierbas aromáticas. La señora Rosa se había convertido en mi mejor amiga, y juntas habíamos formado un grupo de lectura con otras mujeres del vecindario. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío.
El licenciado Rivera me visitaba mensualmente para mantenerme informada. Carmen cumplió con la restitución completa y terminó su servicio comunitario. Me dijo durante su visita de octubre: ¿ha intentado contactarla? Yo serví café en mis nuevas tazas de Talavera. No, licenciado. Y ella tampoco ha intentado contactarme. Su ausencia no me dolía como antes. Era liberadora. Mis nietos me visitaban cada 15 días. Diego y Fernanda habían encontrado la manera de tomar el autobús desde la Ciudad de México. Durante una visita en noviembre, Fernanda me contó: abuela, mamá llora mucho los domingos, que eran los días que veníamos a visitarla. Diego agregó con madurez: dice que perdió a la persona más importante de su vida. Yo los abracé, entendiendo que ellos no tenían culpa de las decisiones de su madre. Un día de diciembre, la señora Rosa llegó corriendo con su teléfono. Esperanza, hay una mujer llorando que dice ser tu hija. Dice que es una emergencia. Mi corazón se aceleró. Carmen, ¿qué pasó? Su voz sonaba quebrada. Mamá, Fernanda está en el hospital. Tuvo un accidente. Está bien, pero necesito que esté aquí. Por favor. Sin dudarlo, le dije: ¿en qué hospital? Hospital General. Su voz era un susurro. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero Fernanda está preguntando por usted. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue surreal. Regresaba como una mujer que había encontrado su fuerza. Cuando llegué al hospital, Carmen se veía demacrada, como si hubiera envejecido 5 años en 6 meses. Al verme, corrió sollozando. Mamá, no sabía si vendría. Vine por Fernanda, le dije separándome suavemente. Solo por Fernanda. Pasé 2 horas con mi nieta, que tenía una fractura en la muñeca, pero estaba bien. Carmen esperó en el pasillo, respetando el espacio que yo había establecido. Cuando Fernanda se durmió, salí donde Carmen esperaba sentada. Se veía rota, completamente diferente. Mamá, sé que no tengo derecho a hablar con usted, pero no pasa un día sin que me arrepienta. Yo me senté manteniendo distancia. El arrepentimiento es el primer paso, Carmen, pero no borra acciones ni repara confianza rota. ¿Hay alguna manera de que me perdone algún día?, preguntó con humildad genuina. El perdón no se pide, Carmen. Se gana demostrando cambios reales, no con palabras. ¿Qué tendría que hacer? Yo reflexioné cuidadosamente. Tendrías que demostrar que entiendes que fue una traición calculada a quien más te amaba. Carmen se quebró completamente. Sí, fue una traición calculada. Y no tengo perdón. Verla tan rota me causó dolor maternal, pero también confirmación de que finalmente entendía. Durante las horas siguientes, tuvimos la conversación más honesta en años. Carmen me contó sobre las presiones financieras, sobre cómo Javier y sus padres la convencieron. Pero mamá, la verdad es que también pensé que usted nunca se enteraría, que era demasiado confiada. Esa fue tu peor equivocación, le respondí. Confundir confianza con estupidez. En los meses siguientes, comencé a recibir cartas de Carmen, no llamadas invasivas, sino cartas escritas a mano que el licenciado Rivera me entregaba. Carmen me contaba sobre su vida, cómo había conseguido un segundo trabajo, cómo Javier había cambiado cuando perdió apoyo económico, cómo había comenzado terapia. Una carta me impactó especialmente. Mamá, creí que el amor de una madre era incondicional, pero confundí amor con complacencia. El amor real incluye límites y expectativas de respeto mutuo. Durante el otoño, mis nietos me contaban que Carmen había cambiado mucho. Abuela, me dijo Diego, mamá dice que usted le está enseñando la lección más importante de su vida, aunque sea desde la distancia. Sus palabras me hicieron reflexionar. Quizás mi alejamiento no era solo para protegerme, sino para permitir que Carmen creciera. Para Navidad, recibí una carta diferente. En lugar de disculpas, Carmen enviaba un informe de sus finanzas y una propuesta. ¿Podría venir a visitarla? Solo para que vea que soy diferente. La carta incluía fotografías que me impactaron. Carmen se veía diferente. Más delgada pero más fuerte, con manos callosas del trabajo honesto. En las fotos aparecía en un comedor comunitario y en terapia grupal. No eran fotos de manipulación, eran fotos de transformación real. Después de reflexionar, decidí darle una oportunidad. Puedes venir el sábado 15 de enero. En mis términos, en mi casa y sola.
Su respuesta fue simple. Gracias, mamá, estaré ahí. El sábado, Carmen llegó en taxi público. Ya no tenía carro. Se veía completamente diferente, más fuerte, sin pretensiones. Hola, mamá. Gracias por permitirme venir, dijo simplemente. No intentó abrazarme dramáticamente. Durante 2 horas, me contó sobre su vida. Había perdido el trabajo. Había corrido a Javier cuando se volvió abusivo. Los Morales habían desaparecido. Mamá, perdí todo lo que creía que importaba, y me di cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que había destruido. Al irse, Carmen preguntó, ¿es feliz aquí? Yo la miré con honestidad total. Soy más feliz de lo que he sido en años. He recuperado mi paz, mi autonomía, mi dignidad. Ella asintió tristemente. Y me alegro de que sea feliz. Se lo merece. Mientras se alejaba, reflexioné sobre la visita. Había visto cambios genuinos, pero los cambios reales toman tiempo. Por primera vez en meses, sentí una pequeña esperanza de que quizás podríamos tener una relación basada en respeto mutuo. Esa noche, caminando por mi jardín bajo las estrellas, entendí algo fundamental. No había sido solo sobre escapar de abuso. Había sido sobre redescubrir mi fuerza, sobre aprender que nunca es tarde para tomar control de tu vida, sobre entender que el amor verdadero incluye límites. Carmen había tratado de destruirme, pero me había liberado. Al mes siguiente, comencé trabajo voluntario en un hogar de ancianos, ayudando a personas en situaciones similares a reconocer abuso y encontrar su voz. Mi experiencia con Carmen no había sido solo tragedia personal, había sido una lección que podía ayudar a otros. Hoy, 1 año después, despierto cada mañana agradecida. Tengo mi casa, mi jardín, amigos que me respetan y la certeza de que puedo cuidarme sola. Carmen sigue enviando cartas mostrando su crecimiento, y quizás algún día podamos reconstruir algo. Pero ya no dependo de eso para ser feliz. Y entendí la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para defender lo que es tuyo, para vivir en tus propios términos. Carmen quiso convertirme en víctima dependiente, pero logró lo contrario. Me recordó que soy una sobreviviente independiente. Y por primera vez en años, estoy verdaderamente agradecida de estar viva.